Hola, en este video les voy a explicar algunos conceptos básicos sobre límites. Lo primero que tenemos que saber es que existen varias formas de definir un límite. Sin embargo, en este video vamos a analizar la definición de límite más sencilla que encontré. Viene dado como el límite de una función f de x en un punto x sub 0 es el valor al que se le acercan las imágenes, las y, en este caso las del eje vertical, cuando los valores de las x, que es el eje horizontal, se acercan al valor x sub 0. Podemos observar aquí que la gráfica de la función tiene un punto vacío ahí, significa que ahí la función no pasa. Si le anotáramos a esta imagen algunos números para guiarnos mejor, veríamos que cuando el límite tiende a 1 en x, tanto por la izquierda como por la derecha, se va a acercar al punto 2. Sin embargo, no podríamos decir que el límite es 2, porque en esta gráfica vemos que había un punto vacío, una discontinuidad en esa gráfica. Por lo tanto, diríamos que el límite cuando x tiende a 1 es 2, pero no podríamos decir que el límite es 2, sino que tiende a 2 cuando x tiende a 1. Ahora, si analizamos algunos ejemplos de límites, podríamos decir que basta con sustituir hacia dónde tiende la x. Por ejemplo, en este caso, tenemos un límite de un trinomio. Sería simplemente sustituir la x por el número al cual tiende la x en este límite, de manera que sería 2 por 3 a la 3, sustituyendo la x por 3, menos 5 por 3, sustituyendo la x por 3 más 2, y eso me daría 41. Entonces podríamos decir que en este límite, cuando x tiende a 3, el valor es 41. Ahora, en el ejemplo anterior, lo que hicimos fue evaluar directamente. Sin embargo, no siempre es posible, pues existen casos en que al evaluar directamente se obtiene una expresión indefinida, que sería 0 sobre 0. Recuerden que en el denominador de una expresión algebraica no puede darme como resultado 0, puesto que se indefine. En estos casos es necesario simplificar algebraicamente el criterio de la función previo a la evaluación. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos un límite de una fracción algebraica donde x tiende a 1. ¿Qué pasa si nosotros sustituimos, en este caso, el valor de x menos 1 en el denominador? Si anotamos el valor de x como 1, nos daría en la parte de abajo 0, y ya por eso podremos decir que se indefine. Para eso es necesario ver cómo cancelamos el denominador para que no se me indefina la fracción. Lo que vamos a hacer es factorizar. Primero vamos a notar que en la parte de abajo no podemos factorizar, puesto que ya es una expresión lineal y sencilla, entonces no es posible factorizar en el denominador. Pero en el numerador vamos a factorizar utilizando inspección. Primero vamos a tomar el primer término de la expresión y el último, y vamos a factorizarlo utilizando inspección. Si factorizamos el primer término como x por x, que me da x a la 2, y el tercer término como menos 1 por 2, que me da menos 2, primero comprobemos que efectivamente nos da el valor del centro. X por 2 me da 2x, y el valor de x por menos 1 me da menos x, de manera que al sumarle nos va a dar como resultado x, que es el término del centro en la inspección. Por lo tanto, sí me funciona esta combinación de factores. Ahora, vamos a proceder a escribirlos en
forma factorizada, que sería en línea recta, x menos 1 en el primer factor y x más 2 en el segundo factor. No, véanlo aquí ya en el ejemplo. El numerador es el mismo numerador aquí arriba, solamente que ya está factorizado. Una vez que factorizamos el numerador, podríamos entonces visualizar que tanto arriba como abajo en la fracción nos quedaron dos términos iguales, por lo tanto podríamos cancelarlos. Recuerden, bueno, aquí yo utilicé el método de inspección, sin embargo ustedes pueden factorizar de otra forma. Pueden factorizar utilizando fórmula general o fórmula notable. Además, ustedes pueden corroborar los resultados utilizando la calculadora. Una vez factorizado y cancelado los términos iguales, ya nos queda un límite sencillo que no se va a indefinir y podríamos entonces sustituir la x por el 1 y me va a dar 1 más 2, que sería 3. En este caso, entonces el límite cuando x tiende a 1 es igual a 3. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos un límite de una fracción que tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador tenemos trinomios de segundo grado, por lo tanto vamos a proceder a factorizar, no sin antes asegurarnos de que al sustituir la x por 3 se me indefina, porque si no se me indefine es nada más de sustituir directamente y eso nos va a dar el resultado. A la hora de evaluar y sustituir la x por el 3, tanto en el numerador como en el denominador, podemos observar que nos da como resultado 0 sobre 0, por lo tanto sí se indefine y es necesario factorizar y ver qué podemos cancelar para que no se me indefina la función. Primero vamos a factorizar el numerador, que es este de aquí arriba. Ahí tendríamos entonces el valor de x a la 2 menos 2x menos 3. Tomamos el primer término y el tercer término lo factorizamos, que sería x por x y menos 3 por 1. Podríamos inclusive podríamos hacer la prueba de que al multiplicar en x por 1 me da x y x por menos 3 me da menos x, y a la hora de sumar efectivamente me va a dar menos 2x, pero eso es parte de la factorización por inspección. De manera que ya de esta forma tendríamos los términos de la factorización, que es x menos 3 y x más 1. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento por inspección del denominador, que sería factorizar x a la 2, que sería x por x, factorizar 6, que sería menos 3 por menos 2, y nos va a dar como resultado x menos 3 por x menos 2. Recuerden que estas factorizaciones las pueden hacer corroborando en su calculadora que efectivamente sean los términos que les está brindando la factorización por inspección, o también pueden utilizar fórmula general, o pueden utilizar también la fórmula notable, dependiendo si es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, en lugar de anotar el numerador inicial y el denominador inicial, vamos a anotar sus equivalencias factorizadas, de manera que si notamos en el numerador, tanto como en el denominador, nos queda este factor en común, que es x menos 3, que podemos cancelarlo, y ya de esta forma nos quedaría un límite que si al sustituirlo por 3 no nos va a dar como al principio que se indefinida, sino que más bien 3 más 1 sobre 3 menos 2 me va a dar 4, por lo tanto el límite cuando x tiende a 3 me va a dar 4. Este último ejemplo es un ejemplo que evalúa a la función y de igual forma nos va a dar indefinido, pero en este caso es necesario racionalizar el denominador. Además, noten que en el numerador se presenta una expresión que corresponde a una diferencia de cuadrados.
esta es la expresión. Vamos a recordar en qué consistía la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados será una expresión en la que tanto el primer término como el segundo, a la hora de sacarle raíz, ambos tienen que estar elevados al cuadrado. A la hora de sacarle raíz, nos va a dar como resultado un factor restando sus raíces y otro factor sumando sus raíces. Ahora, en el denominador no tenemos esta parte de la diferencia de cuadrados, sino que tenemos uno de sus factores. Vamos a completar esa diferencia de cuadrados para poder ya tener una expresión de los dos términos elevados al cuadrado. En el denominador, nosotros lo que tenemos es este primer paréntesis de la diferencia de cuadrados, que es raíz de x menos raíz de 1. Recuerden que el 1 es un número que se le puede sacar raíz cuadrada, raíz cúbica, etc. Entonces, ¿qué pasa si a este denominador le ponemos a la par la misma expresión pero sumando? De esta forma, entonces ya podríamos tener completa esta parte de la diferencia de cuadrados y podríamos expresarla como su equivalente, que correspondería entonces a elevar el primer término al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado se cancela la raíz y me va a x, menos el segundo número al cuadrado, que de igual forma se cancela la raíz y me da 1. De esta forma entonces podríamos agregarle a este denominador raíz de x menos 1 otro factor que sería raíz de x más 1, que fue lo que hicimos aquí para completar el cuadrado, tomando en cuenta que si nosotros en una fracción agregamos algo en alguno de las partes de la fracción, ya sea el numerador o el denominador, si lo agregamos por ejemplo aquí abajo, es necesario agregarlo arriba para que no pierda el equilibrio de la fracción. Y ya de esta forma entonces el denominador, como ya completamos los cuadrados, lo vamos a poder escribir de esta forma porque es su equivalente. No olviden que si agregamos esta raíz de x más 1 arriba, tenemos que seguir arrastrándola. Ahora, ¿qué hacemos con el numerador? Aún así, ahí no se puede cancelar nada. Esta parte del numerador, que es el numerador inicial de la fracción, vamos a descomponerlo utilizando la misma diferencia de cuadrados. En este caso tenemos x a la 2 menos 1, que corresponde a dos términos elevados al cuadrado. Esto es lo mismo que descomponerlo como la primera raíz menos la segunda por la primera raíz más la segunda. De esta forma, si sacamos raíz cuadrada de x a la 2, nos va a dar x menos la raíz cuadrada de 1, que sería 1, uno restando y el otro sumando. Escogí este ejercicio porque representa la utilidad de la diferencia de cuadrados, tanto para completar el cuadrado, porque fue lo que hicimos en el denominador, como para descomponer la diferencia de cuadrados, que fue lo que hicimos en el numerador. De esta forma noten que ya tanto en el numerador como en el denominador tenemos términos iguales, por lo que podríamos cancelarlos y ya de esta forma poder evaluar la función. Ya a la hora de sustituir la x por 1, nos daría como resultado el valor de 4.